Muy buenos días, hermanos, tengan todos. Que la paz y el amor de Cristo sea con cada uno de ustedes en esta mañana. Es siempre grato para mí el poder estar compartiendo la palabra del Señor y sobre todas las cosas reflexionando en un tema que es muy importante para la vida del cristiano. ¿Cuántos hemos escuchado la frase que dice: sin Dios nada somos en el mundo? ¿Verdad? Todos hemos escuchado, incluso tenemos una alabanza que dice: sin ti nada somos en el mundo, sin ti nada podemos hacer. Ni las hojas de los árboles se mueven si no es por tu poder. El ser humano reconoce que sin Dios no es nada. Muchas de las personas, e incluso aún no cristianas, entienden que sin Dios no somos nada. Pero muchas veces simplemente solo es una frase que nos hace falta llevarla a la acción. En esta mañana quiero compartir un tema que he titulado Hagamos lugar para Dios. Porque no solamente basta con decir sin Dios no somos nada en el mundo, sino cuánto de Dios hay en nuestra vida día a día. Cuánto de lo que nosotros hacemos va encaminado según la voluntad de Dios. Cuánto realmente de lo que usted y yo planificamos hacer, decimos que sea realmente la voluntad de Dios. Y no solamente sea una frase ritual, una frase en la que se sale nada más en los momentos de angustia, en los momentos de dificultad, porque sin Dios no somos nada. En cierta ocasión al Señor Jesús le hicieron una pregunta, y vaya conmigo a Mateo, capítulo 22, versículo 36 en adelante. Mateo, capítulo 22, versículo 36 en adelante, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Al Señor Jesús le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuáles son los mandamientos más importantes? Y él contestó: amar a Dios cuando nos convenga. Así dice la Escritura, ¿verdad? Amar a Dios únicamente cuando estemos en problemas. Amar a Dios cuando sintamos que las cosas están difíciles y hoy sí amaremos a Dios. O realmente decir amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente, en cualquier circunstancia, porque Dios ocupa el primer lugar. Y es donde nosotros debemos reflexionar, estimados hermanos. Las cosas en la vida no ocurren por accidente o porque no somos por nuestra cara bonita o porque nosotros tenemos acceso a muchas cosas, sino porque es la voluntad de Dios y porque Dios ocupa el primer lugar. Y cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas, créame que nos irá bien. Pero cuando nosotros nos desligamos y hacemos lo que a nosotros mejor nos parece, nos va mal en la vida. Y no porque Dios no quiera bendecirnos, sino porque no queremos doblegar nuestro corazón y comprender que no hay cosa más importante en la vida del cristiano que darle el lugar a Dios que se merece. Dios necesita ser ese centro en nuestra vida. Y esto, hermanos, imagínense, Mateo, ¿verdad?, lo plasma aquí, pero más adelante, que es donde vamos a centrar nuestra predicación el día de hoy, vamos a Santiago, capítulo 4. Porque es fácil, hermanos, simplemente se convierte el hecho de pensar sin Dios no somos nada en la vida. Es algo que todo el mundo lo dice, pero ¿cuántos realmente lo creen y lo adoptan como un estilo de vida?
El Señor Jesús fue interpelado y le dijeron: Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Él dio la respuesta. Y creo que usted y yo hemos comprendido que por encima de todas las cosas debe estar nuestro amor a Dios. Por encima de cualquier situación debe estar nuestro amor a Dios, porque Él tiene el control de todo. Y todas las cosas que Él hace para los que le siguen y le sirven, le ayudan a bien. Pero es necesario comprenderlo y no solo decirlo como una frase ritual, sino comenzar a vivir, porque es lo que espera Dios de su pueblo. Un pueblo que realmente crea que Dios es lo primero, lo segundo, lo tercero y lo será siempre, todo. Santiago capítulo 4, versículo 13 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, negociaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Pues, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Muchas personas hacen mucho hincapié solamente en la satisfacción de las cosas materiales. Somos propensos a estar atados demasiado a la tierra y dejar a Dios fuera de nuestros planes y proyectos. En el capítulo 4, usted lee todo el capítulo 4, que solo tiene 17 versículos, Santiago plasma la urgente necesidad de comenzar a pensar en la voluntad de Dios en nuestra vida, porque somos el pueblo de Dios. Y por ende, debemos vivir sometidos a la voluntad de Dios, no a mi voluntad, queriendo que Dios se someta a lo que yo quiero, sino lo que yo quiero hacer es porque la voluntad de Dios me lo permite. Pero este pasaje simplemente comprueba dos cosas que son muy importantes también que nos pueden estar aconteciendo. La audiencia a la que Santiago se dirige era una audiencia que estaba llena de arrogancia y autosuficiencia. Cuando un creyente se llena de estas dos características y vuelve su voluntad propia por encima de la voluntad de Dios, no somos capaces de darle el mérito a Dios de las cosas que pasan en nuestro alrededor. Y es un peligro muy complicado, por lo que el apóstol Santiago, ¿verdad?, guiado, en este caso Santiago, guiado por el Espíritu Santo, quiere hacerle una reflexión a los hermanos igual a nosotros. Porque posiblemente nos podemos estar volviendo arrogantes, y no quiero que lo tomen en mal sentido la palabra, o autosuficientes. Las cosas pasan porque yo lo hago, en lugar de decir las cosas pasan porque es la voluntad de Dios. Las cosas en mi alrededor están así porque me he alejado de la voluntad de Dios, o las cosas en mi entorno están mejorando porque me he acercado más a Dios y he aceptado su voluntad en mi vida. Cambia la perspectiva cuando uno se enfoca en aceptar la voluntad de Dios. Y sabemos que las cosas que Dios provee para nosotros no es porque seamos lo mejor, sino porque es su gracia con nosotros. Es su misericordia derramada día con día. Y a pesar de que somos negligentes porque ponemos las cosas materiales por encima de la voluntad de Dios y las cosas de Dios, Dios no nos deja de bendecir. Dios sigue derramando sus bendiciones sobre nosotros. Pero es momento, hermanos, de que podamos hacer un cambio de mente, un cambio de actitud. Hay un eslogan, ¿verdad?, para las compañías de seguros que siempre dicen 24/7, ¿verdad? Usted adquiere un seguro y lo llaman a uno hostigándolo para que usted pueda comprar ese seguro, y 24/7, cualquier necesidad nosotros se la cubrimos. Y hay personas que por amor a sus cosas materiales protegen sus bienes porque les han costado, con ese tipo de seguros, esperando los de la aseguradora que nunca le pase nada, ¿verdad?, para no pagarle el seguro que usted compró y seguirle sacando el dinero.
Pero nosotros tenemos a alguien que nos protege 24/7 y que solo recurrimos a Dios cuando lo tenemos los problemas y las situaciones hasta aquí. Usamos a Dios de nuestra válvula de escape nada más cuando hay una situación adversa, una dificultad. ¿Y qué hay cuando estamos bien? ¿Qué hay de nuestra relación con Dios cuando realmente nosotros estamos bien? Ahí hay tiempo para hacer otras cosas menos la voluntad de Dios. Por eso el apóstol, en este caso Santiago, ¿verdad? Sí, el apóstol. Santiago les dice que deben aprender a darle lugar a Dios. Porque vean la altivez, es muy peligroso caer en la actitud de la independencia de Dios y considerarnos autosuficientes. Versículo 13 y 14 dice: vamos ahora a lo que decís, hoy y mañana haremos y haremos tales negocios, cuando no sabéis lo que será mañana. En el tiempo de Santiago, estos hermanos tenían la costumbre de comercializar y movilizarse haciendo transacciones, y tampoco estoy diciendo que no hay que trabajar. Pero cada acción que usted va a hacer y yo voy a hacer debe estar encomendada a la voluntad de Dios. Y decirle: Dios, aquí estoy, quiero encomendarte esto. Pero estos hermanos se sentían autosuficientes. Ellos decían: vamos a hacer, vamos a enriquecernos, vamos a tener. Pero ¿dónde estaba Dios? Cuando dice la palabra, cuando no sabéis lo que será mañana. Esa situación es lo que Santiago llama la atención a estos hermanos, porque más allá de hacer planes hacia el futuro, no está mal, hermanos, que pensemos hacia adelante, que pensemos, pero nunca creyéndonos en nuestras propias fuerzas, sino creyendo y encomendando que Dios va delante de nosotros. No nosotros por nuestros medios y nuestras fuerzas, sino Dios está delante de nosotros. Y no solamente decir la frase que les mencionaba hace rato: sí, yo sin Dios no soy nada. Pero ¿realmente Dios ocupa un lugar importante en su vida? ¿O simplemente hemos tomado la frase de manera ritual y nos hemos apresurado en nuestros propósitos y en nuestras pretensiones sobre el tiempo de las cosas futuras, de las cuales no tenemos el control ni el poder? Dios está en control de esas cosas. Somos nosotros los llamados a ponernos en la voluntad de Dios para que Él tome el control de mi vida y de esa manera yo pueda alcanzar las bendiciones. No yo haciendo las cosas y que Dios se encargue de bendecirme, sino Dios teniendo el control absoluto. Note que estas personas, mientras pensaban que todo estaba a su disposición, usaban sus propósitos, usaban esas cosas para sus propósitos mundanos. Vaya conmigo, siempre en Santiago, arribita, capítulo 4, versículo 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Imagínense la intención que tenían estas personas en cuanto a sus actividades. ¿Era para hacer algo positivo? No. Pedían para satisfacer sus deseos mundanos y estar encaminados en alcanzar y enriquecerse, cuando realmente uno debe poner todas las bendiciones que recibe al servicio de Dios, porque de Dios recibimos. E incluso usamos el texto: más bienaventurado es dar que recibir. Pero ¿qué tan dispuestos estamos? Y no quiero que usted lo vea nada más desde el punto de vista económico. ¿Qué tan dispuestos estamos a darle a Dios lo mejor de nosotros en adoración, en servicio, en entrega a su obra y a las cosas que nosotros tenemos como hijos de Dios? O simplemente hacemos como estos hermanos: todo lo que tenemos lo hacemos para satisfacernos nosotros, porque para eso trabajo. O queremos decir: todo lo que Dios me provee está para su servicio. Cuando Dios ocupa un lugar importante en nuestra vida, sabemos que lo que hacemos lo hacemos para agradar a Dios.
¿Qué es lo que ellos dijeron? En lugar de, determinaron entre ellos, hoy o mañana haremos tal cosa para la gloria de Dios y para la extensión de su reino. Esa fue la frase que dijeron, ¿verdad? Nosotros vamos a prepararnos para poder expandir el reino de Dios y su gloria. Pero si usted lee conmigo, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos, negociaremos y ganaremos, satisfaciendo nada más sus deseos terrenales y materiales, nunca pensando en la parte espiritual. No había en ellos una palabra sobre Dios en sus acciones.